nuevamente. Gracias por unirse a este webinar de Vitichino. Bien, pues el webinar del día de hoy se llama Cablofil, nuevo acabado zinc aluminio, para lo cual nuestro ponente, mi compañero Alejandro Bernal, les estará dando la plática. Él cuenta con 8 años de experiencia en la parte de ventas y 4 años como jefe de producto. Ya lleva 12 años en la compañía. Y bueno, pues no me queda más que dejarlos con él. Yo estoy al pendiente en la parte del chat y en un momento regreso con ustedes. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Como ya comentaba mi compañero Manuel, pues vamos a hablar del nuevo acabado que lanzamos este año al mercado. Parte de la innovación que tiene la marca y bueno, pues vamos a empezar con la parte introductiva de la presentación. Bien, hablando del nuevo acabado, es importante primero hacer la introducción de lo que es Cablofil para todos aquellos que no lo conocen. Cablofil fue la empresa inventora del sistema de soportes tipo malla. Esto nos da pie, pues obviamente, a seguir innovando a través de los años. El nuevo acabado cumple con ese objetivo, traer una innovación a la oferta de Cablofil, traer nuevas formas de hacer una especificación en campo y proponer soluciones innovadoras que les permitan a ustedes, a nuestros clientes, pues mejorar el aspecto de especificación, el aspecto de desempeño y el aspecto de costo-beneficio en las instalaciones que se hacen hoy en día, ¿no? Sean eléctricas, sean en la parte de datacom o metalmecánicas inclusive. Hemos estado en el mercado a nivel mundial desde 1971, es importante mencionarlo. En la ciudad de Querétaro tenemos un centro de producción sumamente importante. Nuestra planta en Querétaro exporta a Estados Unidos, hacia Sudamérica y algunas veces hasta Francia llegamos a exportar, por lo cual pues es importante que ustedes también consideren esta ventaja de que tenemos la planta aquí en la ciudad de Querétaro y bueno, pues que nos permite mantener estándares de calidad de nivel mundial, ¿no? En Querétaro fabricamos 3 acabados, lo que es acabado electrocincado, que ustedes ya conocen, que es para uso interior, ahorita los vamos a repasar, galvanizado en caliente, y este nuevo acabado zinc aluminio también se va a fabricar en nuestra planta en Querétaro, ¿no? En 2008, bueno, pues se hace la integración de Vitichino Cablofil, es cuando llega Cablofil aquí a México, y desde ese entonces pues hemos marcado una pauta en el mercado mexicano, cambiando el modo en que se hacen las instalaciones, estandarizando hoy en día la charola tipo malla como parte de los proyectos, y bueno, pues esto necesita irse innovando, necesita irse modificando, por lo cual pues vamos a presentar este año una serie de innovaciones que trae la marca referente a cómo se hacen las instalaciones el día de hoy, ¿no? Importante siempre aclarar los diferenciadores que tenemos como Cablofil. El número 1, el borde de seguridad, siempre es importante mencionarlo, es el distintivo de la marca. Bien, si ustedes ven a través o a lo largo del travesaño de Cablofil, no tenemos ninguna protuberancia que pueda afectar o dañar el cable en el proceso de instalación. Esto es sumamente importante que ustedes lo revisen en las ofertas. Bien, tenemos un electrosoldado en forma de T que nos permite tener un borde liso, ¿no? En una certificación como FM Global, esto es un diferenciador para que una aseguradora pueda pagar o no una instalación en campo. Entonces, ténganlo en cuenta porque es sumamente importante. Bien, otra cuestión importante, pues es el sistema tipo FAS. ¿A qué le llamamos el sistema tipo FAS? Viene siendo lo que es estas pestañas o cejas que están en los soportes, que nos permite hacer la fijación mucho más rápida sin necesidad de utilizar tornillerías, la fijación del soporte con los tramos rectos. Al final vamos a ver cómo se instala cada uno de estos productos. Y bien, nuestra unión rápida, que ha sido un distintivo también de la marca, nos permite colocar de forma muy sencilla y obviamente muy rápida el ensamble de un tramo con otro, y bueno, pues también conserva un borde liso al interior para evitar dañar los forros
o el forro del cable que esté al interior, ¿no? Esto es importante que ustedes también la conozcan y, bueno, pues la sepan utilizar. También vamos a hacer una muestra al final de cómo se utilizan o cómo se unen estas uniones rápidas. Y, bueno, por último, comentar la capacidad de carga de Cablofil también ha sido un diferencial porque tenemos una de las mayores capacidades de carga del mercado, lo cual, pues eso es interesante porque siempre en una charola el principal objetivo es cumplir con una carga de cables, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo y ahorita vamos a ver un poco de las curvas de carga. Como ya les comentaba, hoy en día ya tenemos 5 acabados, o podemos llamar 3 acabados y 2 aleaciones, que son la parte de aceros inoxidables. Tenemos lo que es el electrocincado, que es de uso interior. Tenemos el galvanizado en caliente, galvanizado por inmersión en caliente, que nosotros lo especificábamos para uso exterior. Y después tenemos el zinc aluminio, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y bueno, el zinc aluminio, si ustedes ven en la parte de las caritas y en la parte donde están los ejemplos industriales, pues nos cumple básicamente con lo mismo que nos cumplía el galvanizado en caliente, pero adicional a esto nos puede permitir colocar soluciones de zinc aluminio en ambientes halógenos. ¿Qué significa que sea un ambiente halógeno? Son aquellos ambientes que originan o que la tendencia es que originen sales, es decir, que contengan cloruros, que formen esta sal, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pues todas las zonas costeras, que se considera una zona costera donde está el mar, 2 kilómetros a tierra adentro, pues esa es la zona costera, ¿no? Que es donde tenemos una corrosión sumamente elevada, donde tenemos inclusive brisa de mar, que puede dañar materiales ferrosos. Y bueno, pues esto es una ventaja importante. El zinc aluminio puede tener una aplicación en zonas marinas que pues realmente brinde una protección contra corrosión de un sistema de canalización. Posteriormente, bueno, tenemos 2 aceros inoxidables, creo que algunos de ustedes los conocen, el 304L. Es importante este tema de la L significa que son aceros inoxidables de bajo carbono, es decir, aceros austeníticos, y esto pues le refleja una mayor vida útil al acero inoxidable, ¿no? Aparte de tener 2 procesos adicionales que refuerzan la vida útil del acero, que es el decapado y el pasivado. Entonces, el 304L generalmente lo especificamos para la industria alimentaria y el 316L es un acero inoxidable que está permitido colocarse en áreas de alta corrosión, inclusive aplicaciones marinas o aplicaciones offshore. Muy bien, si hablamos de que tenemos un acabado que resiste corrosión, pues primero hay que entender cuál es el tema de corrosión o cómo se define el término de corrosión, ¿no? Prácticamente es un ataque electroquímico que sufre el material y esto genera un deterioro en las capacidades físicas y mecánicas del mismo material. Si un material empieza con un proceso corrosivo importante, seguramente con el paso del tiempo, pues ya no va a ser el material original o ya no va a mantener las propiedades mecánicas o físicas que tenía en un inicio. Este material se va degradando y se puede fragilizar, como es el caso del acero, se hace quebradizo y bueno, pues esto puede traer inconvenientes, ¿no? Si un acero estructural, si un acero como la parte de los sistemas de canalización se reblandece, bueno, pues obviamente la solución estaría en peligro y se pudiera caer la canalización que generalmente está en la parte superior, ¿no? de los complejos. Ustedes pueden observar en la filmina que nosotros tenemos o hemos detectado, tenemos una tabla en nuestra guía técnica que es muy útil a la hora de combinar metales, que nos expresa las diferencias de potencial en milivoltios que tienen los metales o la unión de dos o más metales. La parte roja quiere decir que hay una diferencia en milivoltios mayor y quiere decir que va a haber una reacción electroquímica, lo cual pues esto no se recomienda que se unan estos metales. Es decir, si yo me voy a la parte del zinc, que es el caso
del zinc aluminio y lo quiero unir con acero inoxidable, vemos un valor de 1150. Esto quiere decir que excedemos la capacidad del diferencial en potencial y seguramente vamos a tener una reacción corrosiva que va a afectar a los dos materiales. Sin en cambio, si yo en ese mismo renglón del zinc me voy hacia el aluminio, vemos un valor de 310 que está dentro de los valores establecidos para que no se establezca este proceso corrosivo. Entonces, más o menos es como se lee la tabla y ustedes se pueden guiar para saber qué metales se pueden aliar entre sí. Otra cuestión importante es entender el tema o los elementos que pueden influir en los ambientes o que pueden llegar a ser sumamente corrosivos. Los ambientes salinos, pues obviamente como ya lo comentábamos, son uno de los ambientes mucho más agresivos, sobre todo para materiales ferrosos. ¿Qué quiere decir esto? Materiales que en su estructura tengan fierro, que pues, al final de cuentas el acero es una combinación de fierro con carbono, ¿no? Entonces el ambiente salino ataca principalmente estos materiales y bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner un recubrimiento sumamente resistente que nos ayude a cumplir esta condición. Ambientes con presencia de amonio, en este caso lo pongo porque son ambientes que tienen soluciones químicas, como lo son las plantas tratadoras de agua, utilizan este químico para hacer su proceso de limpieza del agua. Y es un elemento también que afecta materiales ferrosos. Dióxido de azufre, importante mencionar este tema, muchos a lo mejor no lo identificarán, pero el dióxido de azufre se genera debido a procesos de combustión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todos los combustibles como el carbono, el petróleo, el diésel, el gas natural, en ese proceso de combustión, pues generan este dióxido de azufre que va a la atmósfera y después puede provocar lo que le llamamos la lluvia ácida. Esta lluvia ácida, pues también se vuelve un elemento contaminante y aunque sean ciudades que mantengan un clima templado o seco, si hay niveles elevados de contaminación, podemos provocar este fenómeno. Entonces también hay que considerar este tipo de acabados en lugares donde tenemos altos índices de corrosión, ¿no? Llámese zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde tenemos más de 5 millones de vehículos en la ciudad y bueno, pues tenemos altos índices corrosivos, ¿no? Un ejemplo, en la Ciudad de México, como ustedes pueden ver, hay una humedad relativa, a pesar de que la humedad relativa no es tan alta, andamos entre los 30, los 40%, bueno, los índices corrosivos, de acuerdo a la norma ISO 9223, sí son elevados, sí llegan a verse en condiciones elevadas. Y lo vemos en la gráfica o en la tabla de su lado derecho, donde algunas delegaciones o algunas zonas de la Ciudad de México o del Estado de México llegan a presentar valores de C3, C4. ¿Qué son estos valores C3 o C4? Bueno, la norma ISO 9223 clasifica en base a el nivel de corrosión los ambientes y van desde C1 hasta C5. Ahorita lo vamos a ver también más a detalle, pero lo que les quiero dar a entender que ya un C3, un C4 son ambientes altamente corrosivos que necesitan tomarse en cuenta para una selección de materiales, sobre todo materiales ferrosos. Como ustedes ven, la columna que está en la tabla quiere decir indicativos para materiales ferrosos. Como ya les comentaba, el acero pues es un compuesto, es una aleación entre hierro, fierro y carbono. Esto es lo que compone, o los dos elementos que componen el acero. Un acero sin recubrimiento, sin un galvanizado, sin un proceso de galvanización, pues obviamente va a tender muy fácilmente a una aparición de óxido rojo. ¿Por qué? Porque el carbono pues, es un elemento sumamente reactivo con el oxígeno
y eso pues de alguna forma afecta de forma muy rápida el acero sin recubrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocar eso? Bueno, pues que se haga una pérdida de lo que se llama el acero, se puede convertir en otro componente y se puede fragilizar y obviamente pues en un ambiente de carga estructural pues es lo que no queremos, ¿no? Bien, aquí cabe mencionar un efecto importante que es protección catódica y que explica un poco de cómo nosotros innovamos en este tema y cómo Cablofil aplica este tipo de protección en su nuevo acabado zinc aluminio. La protección catódica básicamente es un recubrimiento que actúa como ánodo de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Este elemento que actúa como ánodo de sacrificio es el que sufre el desgaste del proceso corrosivo, pero a su vez ayuda a hacer la protección del material principal. ¿Cuál es nuestro material principal? Pues el material principal es el acero. Entonces, la adición de zinc con aluminio hace que este zinc empiece a degradarse o empiece a oxidarse. Esto lo vamos a ver en una coloración, inclusive en el material, que va a tener un óxido blanco, lo cual es completamente normal. Y pues esto va a decir o es un indicativo de que el material está funcionando o está actuando en las condiciones donde se coloca, ¿no? Entonces, esto es lo que se le llama la protección galvánica, que es un ánodo de sacrificio que recubre el material principal. Y bueno, se utiliza mucho en estructuras metálicas enterradas y sumergidas, ¿no? Este efecto de protección. Vamos a ver un ejemplo, que es el que les voy a mostrar a continuación. Las embarcaciones hoy en día para recubrir sus cascos que van directamente sumergidos en agua salada, pues utilizan estos ánodos de zinc que protegen el acero. Y ustedes pueden verlos ahí a lo largo del casco. Estos ánodos de zinc, si ustedes ven, están en una coloración blanca. Quiere decir que hay un óxido blanco, pero que no llega a afectar o que más bien está protegiendo lo que es el resto del casco, que prácticamente es acero, ¿no? Es acero lo que se tiene en este material. Entonces, el zinc, como ya decíamos, es el elemento o el metal de sacrificio e inhibe que el proceso de corrosión continúe. Este es el efecto de protección catódica que sucede en nuestro zinc aluminio. Entonces, es importante que se entienda perfectamente y es importante que vean ustedes cuál es la protección que le damos y el por qué tenemos el número de horas de cámara salina que nos representa en este accesorio. Ahora, ¿por qué decimos que el zinc aluminio tiene ventajas en cuestión de corrosión sobre un galvanizado en caliente? Pues por el tema que ya explicamos. El galvanizado por inmersión en caliente no es otra cosa más que sumergir el acero en zinc. Se hace la incrustación del zinc al acero. Obviamente el micraje dependerá mucho de la resistencia, pero nuestro micraje en galvanizado en caliente puede llegar hasta los 180 micras de zinc, lo cual es un micraje bastante elevado. Y aún así, nuestro zinc aluminio tiene un mejor desempeño. Es decir, si nosotros hacemos la prueba de cámara salina, que la cámara salina es la prueba normativa de cómo se clasifican los aceros en su nivel de corrosión, es la única prueba validada que nosotros podemos hacer para saber si un recubrimiento es más eficiente que otro. Bueno, pues ustedes pueden ver el test. El número de horas de cámara salina del zinc aluminio son 850 versus 550 de un galvanizado por inmersión en caliente. Es decir, el zinc aluminio es más resistente a la corrosión que un galvanizado en caliente por el número de hora de cámara salina. Hay que entender cuál es la prueba o cómo se realiza. De hecho, nosotros tenemos un laboratorio aquí en Vitichino que está certificado por la EMA, que la EMA es la entidad de acreditación mexicana, y esta pues nos da luz verde para nosotros hacer este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas que nosotros realizamos aquí en nuestro laboratorio son tomadas en cuenta para un proceso de certificación. Es decir, nosotros no tenemos que llevar a un laboratorio externo
nuestros productos, porque lo podemos hacer mediante esta acreditación, lo podemos hacer aquí en planta. De igual forma, hago la invitación si alguno de ustedes quiere venir a observar los procesos de calidad, los procesos de monitoreo, de acabado, etcétera, lo pueden hacer también aquí en nuestra planta de Vitichino en Querétaro. Muy bien, como ya les comentábamos, pues esta prueba la clasifica, o la normatividad que tomamos es a través de la norma NMX-J-511-ANSE-2011. Esta normativa pues es la que nos dice cómo realizar la prueba y bueno, pues cuáles son los valores o parámetros que se miden, ¿no? Bien, en nuestro laboratorio generalmente se colocan muestras de 30 centímetros, que es básicamente como la que tengo aquí a mi lado derecho. Obviamente se meten los recubrimientos que se vayan a probar. Nosotros metimos el zinc aluminio. Se mete en una solución de niebla salina. Esta solución es un cloruro de sodio que se compone 5% de sal y el 95% de agua destilada. Esto, al hacer un vapor o esa niebla salina, lo que hace es acelerar el proceso corrosivo de los metales, y por eso son horas, que al final de cuentas se debe traducir en años, ¿no? Es decir, la relación no es 1 a 1, pero al final de cuentas nos da un indicativo de qué material es más resistente que otro. Y bien, bueno, pues también metemos accesorios que queramos probar. Todo lo que es la gama zinc aluminio está aprobada bajo este estándar, y lo que se trata en esta prueba es de que no aparezca un color rojo o un óxido rojo. En cuanto aparece esta oxidación roja, la prueba se detiene, y ahí es cuando el material se clasifica en el número de horas de cámara salina que haya soportado. Entonces, ¿qué quiere decir el óxido rojo? Que generalmente pues hay una pérdida del recubrimiento en este metal, ¿no? Voy a presentar un video a grandes rasgos cómo hacemos la prueba. Primero es importante medir el espesor en micras de zinc que tenemos en cada uno de nuestras charolas, ya una vez formadas o una vez fabricadas. Y esta es la máquina donde está generando la niebla salina, y ustedes pueden ver las muestras al interior. Las muestras al interior están sometidas a este proceso de aceleración de corrosión, y al final de cuentas lo que queremos es que no muestren una oxidación en coloración roja. Si ustedes ven, les estoy poniendo la prueba. Tenemos un reporte técnico que de igual forma se puede compartir. Bien, las pruebas, bueno, pues, se van checando periódicamente, primero semana 1, semana 2, semana 5 y semana 7. En este caso, nuestro zinc aluminio, en tramos rectos, tuvimos una duración de 1176 horas de cámara salina. Esto es importante mencionarlo. Nuestros tramos rectos están clasificados para soportar arriba de las 1000 horas de cámara salina, y lo cual pues es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, prácticamente hasta las 1176 horas de cámara salina es cuando se empezó a ver este proceso de oxidación roja, y es cuando para en automático la prueba, ¿no? Otro documento importante, no solamente hacemos la prueba en México, sino también tenemos un laboratorio en Francia. Por directrices de nuestra filial, pues obviamente tenemos que tener validado nuestro acabado tanto en México como en laboratorios franceses. Y bueno, pues también tenemos una declaración de conformidad donde nuestro producto está conforme con las 850 horas de cámara salina que representa el zinc aluminio y sus diferentes componentes. Bien, como ya les explicaba, pues en el efecto de protección catódica es importante entender la evolución que va teniendo el material. Y bueno, pues para esto vamos a presentar una serie de información donde el mismo zinc aluminio tiene una tendencia durante los años a hacer un cambio de coloración, inclusive un cambio en su proceso. Y bueno, pues esto es sumamente natural, sumamente estable. Y bueno, pues esto es un indicativo básicamente de que el material
está actuando y se está haciendo este efecto de protección catódica. Antes de que veamos las imágenes, me permito presentarles esta prueba. Esta prueba se realizó en Francia, en una zona costera. Se dejó hasta 36 meses de exposición lo que es el material de zinc aluminio. Es una prueba de oxidación donde el material, si nosotros vemos a los 3 meses de exposición, el material lo podemos ver en una coloración oscura y con presencia de óxido rojo. Si ustedes ven alrededor del círculo, al interior del círculo, vemos algunas manchas de óxido rojo. Estas manchas obviamente no son un óxido rojo que degrade el material. Se presentan porque, bueno, pues hay una degradación ahí del recubrimiento, pero aquí lo interesante es que se llegue a recubrir. Si nosotros vemos la imagen del lado derecho, a los 36 meses de exposición, nosotros vemos un cambio de coloración de material, un cambio de coloración mucho más claro que el anterior, inclusive con algunos puntos blancos, que esto es indicativo de lo que ya comentábamos del zinc haciendo el trabajo. Y si nosotros vemos ya el interior del círculo, bueno, pues nosotros podemos observar que no hay una oxidación o que la oxidación roja fue recubierta completamente. Es decir, los puntos de oxidación roja son permitidos en una poca cantidad, es decir, que no llegue a afectar o no llegue a degradar el material, esto es importante mencionarlo, y que posteriormente en este proceso, que es un proceso un poco largo de exposición, pues el material va a tender a una regeneración natural, es decir, va a suceder el efecto de protección catódica y el material va a tender a recubrirse. Esto es importante que lo entendamos en este nuevo acabado, porque al final de cuentas es tecnología aplicada a la mecánica de materiales. Muy bien, lo que nosotros hemos detectado de forma interna, es importante que ustedes también lo conozcan. Hay un cambio de apariencia en el producto. El producto, bueno, pues tiene una apariencia opaca con el paso del tiempo y el color se vuelve más homogéneo. Es decir, va a haber cambio de tonalidades en el producto que ustedes a lo mejor pueden observar en campo, pero esto es indicativo o es normal en el proceso de oxidación o de estandarización o de estabilización más bien en el material, ¿no? Entonces, obviamente por la diferencia del diámetro de los alambres que Cablofil aplica en cada uno de sus productos, bueno, pues es importante también que entender que los cambios de coloración o los procesos inclusive de estabilización pueden ser muy variables, ¿no? La mecánica de materiales, pues al final de cuentas no tienen palabras, muy subjetiva, pero entre más agresivo sea el ambiente donde está colocado el zinc aluminio, pues mucho más rápido va a suceder esta evolución, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Bien, otra cuestión importante, seguramente como nuestro material, pues sale prácticamente de la línea y al salir de nuestra línea de producción se hace un producto terminado. Ustedes pueden ver al momento de recibir el material que va a tener estas manchas de soldadura. Pueden aparecer manchas del mismo proceso de soldadura donde se hace la unión de los alambres. Nuestro proceso de soldadura se hace a través de corriente eléctrica. A través de la corriente eléctrica se funden los materiales y se hace un proceso de pegado o de soldado en los alambres tanto transversales como longitudinales. Esto es importante entenderlo así. En este proceso quedan las manchas negras del mismo proceso de soldadura, como ustedes lo pueden observar en la condición inicial en las imágenes. Estas manchas negras ustedes las pueden recibir inclusive en el producto final y bueno, es un indicativo, no es un indicativo de que el material esté incorrecto, sino que posteriormente, al cabo de unas semanas, va a suceder la condición de estabilización que mostramos en la imagen de su derecha. Ahí vemos donde ya hubo un proceso de protección catódica donde desaparecen estas manchas de soldadura y se hace una coloración mucho más homogénea y mucho más clara en el producto.
a diferencia de las condiciones iniciales que nosotros teníamos cuando el producto salió de la línea de proceso, ¿no? Entonces, pues aquí también es importante entenderlo de esta forma, que ustedes lo visualicen de que el material no está incorrecto, donde presente estas marcas de soldadura, sino que con el tiempo se va a ir recubriendo estas manchas, ¿no? O estas marcas más bien. También se pueden llegar a presentar puntos blancos en la coloración del material. Le llamamos un efecto atigrado. Esto también no quiere decir que el material esté en malas condiciones, sino que simplemente es lo que explicábamos un poquito ahorita al inicio, es el efecto del zinc haciendo la protección del acero. Y como ustedes veían también anteriormente en la prueba que se hizo en Francia, pues puede haber estos puntos blancos que, si bien de forma visual no es lo mejor, generalmente nuestro producto o un zinc aluminio que va aplicado al exterior, que va aplicado en las zonas de estacionamientos o en la parte industrial, pues generalmente no es un producto que deba cumplir una cuestión estética, ¿no? Sino lo más importante es que tenga una resistencia a la corrosión, que cumpla con el objetivo, que el material no se degrade debido a un proceso de corrosión y que tenga una buena capacidad de carga, ¿no? Esto es lo más relevante y lo que ustedes deben de tomar en cuenta en este tipo de acabados. Bien, si no hay preguntas, pasaríamos a lo que es la parte de aplicaciones. Esto también es importante, pues, entenderlo de cómo, dónde podemos aplicar o cuáles son las mejores condiciones para nosotros seleccionar un acabado de zinc aluminio y, bueno, que la parte o la relación costo-beneficio sea positiva para nosotros o para la gente que está especificando el proyecto. Como ya les comentaba, la ISO 9223 es una normativa que clasifica diferentes ambientes de acuerdo a su nivel corrosivo. Y esta clasificación, como ya les comentaba, va desde C1 a C5 y después clasifica una zona como CX, que ya es un ambiente extremo donde los niveles corrosivos son sumamente elevados y, bueno, donde tenemos que aplicar diferentes tratamientos de galvanización, inclusive otros materiales como acero inoxidable en este tipo de zonas, ¿no? Pero bien, me voy a ir a la C5. Si ustedes ven los recuadros en color morado, pues nuestro zinc aluminio está destinado para colocarse en áreas de grado C3, C4 y C5. Les voy a dar ejemplos o voy a leer lo que es el C5. Si nosotros hacemos una aplicación al interior, pues generalmente son espacios con alta incidencia de condensación y altos niveles de contaminación. Un espacio o un ejemplo de esto, pues pueden ser lo que son las instalaciones en minas, depósitos resultantes de una explotación industrial, es decir, un proceso de manufactura o inclusive otro tipo de procesos. Bien, almacenes sin ventilación en zonas tropicales, esto es importante mencionarlo. Las zonas tropicales son sumamente elevadas en cuanto a humedad relativa. Y bueno, si no tenemos ventilación, seguramente hay un proceso de condensación importante y bueno, pues esto afecta el material, ¿no? Bien, si nosotros hacemos la misma aplicación pero al exterior, bueno, pues la descripción sería como zonas templadas y tropicales con ambientes de alta contaminación atmosférica, damos valores ahí de SO2, que es el óxido de azufre, y bueno, pues de afectación de cloruros en la zona. ¿Dónde podemos identificar una zona con presencia de cloruros? Pues básicamente son las zonas costeras. Son las zonas donde hay una alta humedad relativa y este proceso de generación de sal en el ambiente, como todas las zonas costeras, ¿no? Donde hay una alta concentración salina. Entonces, si nosotros vemos las descripciones, pues nos podemos más o menos dar una idea de el lugar donde voy a colocar, donde voy a seleccionar mi zinc aluminio y veo si realmente es aplicable mi acabado, ¿no? Entonces, como ya les decía, ustedes se pueden basar a la normativa. Hay inclusive reportes donde clasifican las zonas costeras o las áreas de determinadas ciudades
en estos niveles, C1, C2, C3 o C4, o C5 también. Y bueno, pues nosotros podemos seleccionar, si va de C3 a C5, nosotros podríamos seleccionar un zinc aluminio para colocarse en estas zonas. Y bueno, para ejemplificar un poco la parte de proyectos, es decir, aterrizar un poco estas zonas a los proyectos que especificamos o que se realizan día a día. Bueno, pues hay 3 tipos de ambientes, como ya decíamos, ambientes con presencia de amonio, como son todas las plantas de agua de tratamientos de aguas residuales o de tratamiento de aguas, los ambientes salinos, pues todos aquellos hoteles que están directamente en la zona costera, centros comerciales, cualquier edificio de uso público que pues tenga o esté dentro de la zona costera, y ambientes con altos índices de contaminación, como puede ser la industria inclusive de transporte, donde hay túneles, hay poca ventilación. La industria de limpieza también puede ser otro tema de aplicación. La industria de limpieza generalmente utiliza el uso de químicos como el amonio, que son degradantes hacia los metales, y bueno, pues debemos de considerar también tener un buen producto como es el zinc aluminio, ¿no? Inclusive también la industria de fertilizantes es algo similar a la industria de limpieza, y bueno, pues tenemos que aplicar de acuerdo a la zona donde pasen nuestros cables y queramos colocar un sistema de canalización, bueno, pues tenemos que seleccionar el acabado adecuado, ¿no? Bien, tenemos una tablita en nuestra guía técnica que le sirve como guía, donde damos algunos ejemplos de proyectos y decimos si la instalación es interior o exterior, y damos algunas características, inclusive concentraciones de valores en dióxido de azufre, que ustedes los puede ayudar para hacer la selección del acabado correcto. En la primera columna damos el tipo de área, después la aplicación, después la agresividad atmosférica, es decir, la clasificación. En la columna 3 y 4 damos la descripción del ambiente y la clasificación, y posteriormente en la última columna nosotros encontraríamos el material o el acabado que nosotros podemos utilizar en cada una de estas áreas, ¿no? Generalmente, o más bien seleccionamos las áreas donde especificamos en mayor medida nuestras soluciones de canalización, y bueno, pues aquí es donde nos concentramos, ¿no? Si hay un caso donde no esté incluido, pues lo podemos revisar con todo gusto a través de nuestra fuerza de ventas, pues que está capacitada y especializada para ver estos requerimientos y proponer el mejor acabado. Importante mencionar, y ya lo comentábamos en un inicio, la capacidad de carga no se ve afectada por este nuevo acabado. El acabado es independiente, es un recubrimiento al final de cuentas del acero al carbón, y bien, el acero al carbón lo que nos permite es dar esta dureza o esta capacidad de carga mecánica. Es decir, no estamos cambiando la capacidad de carga de nuestra solución, mantenemos una buena capacidad de carga. Si ustedes ven en la gráfica del Peralte 105, si yo lo coloco a 1.5 metros de distancia el soporte, nosotros podemos ver que una charola de 105-600 nos puede resistir inclusive arriba de los 140 kilogramos por metro, lo cual pues es una carga bastante elevada para un buen número de cables, ¿no? Estas curvas de carga, importante explicarles que consideran una deflexión restrictiva de solo 10 milímetros, lo cual hace imperceptible la deflexión a simple vista, pero es como nosotros pues medimos nuestras curvas de carga, que es básicamente muy estricto el parámetro que nosotros consideramos, ¿no? Mencionar pues que todos los sistemas de canalización por normatividad tienen un factor de seguridad de 1.5, lo cual pues esta carga representa prácticamente o podría hacerse 1.5 veces mayor, pero obviamente pues no es recomendable. Estas curvas de carga ya tienen el factor de seguridad, y bueno, pues no quiere decir que si llegamos a esos 140 kilogramos por metro, la canalización vaya a caer debido a este factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad nos da ese límite donde nos podemos sobrepasar inclusive un poco más, y bueno, mantener
la carga estable. Otra cuestión importante que ustedes deben considerar y tomar en cuenta, sobre todo haciendo una especificación industrial, tenemos esta normativa que el zinc aluminio es un material eco-friendly o amigable con el medio ambiente. ¿Por qué decimos esto? Porque en todo el proceso de transformación y de producción hacemos una reducción en el consumo de energía y de igual forma reducimos las emisiones de CO2. Esto es importante porque muchas empresas hoy en día pues tienen auditorías internas, inclusive externas, donde el uso de materiales en la construcción de su planta que ayuden o contribuyan con el medio ambiente, pues a ellos les ayuda a generar puntos para otro tipo de certificaciones y hacer que su planta sea más segura y mucho más productiva, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a tener puntos en esos rubros y, bueno, pues también es importante que ustedes lo puedan revisar y vender hacia la industria como un material que asegura una reducción en consumos de energía en su proceso productivo y reducciones de CO2. Muy bien, para hacer un resumen muy rápido, el zinc aluminio, ya decíamos, está normado como sistema. ¿A qué le llamamos sistema? A la parte de tramos rectos, accesorios de unión, soportería, estos tres elementos que generalmente se utilizan en una trayectoria, pues es lo que le llamamos el sistema. Y en conjunto como sistema tenemos una certificación de 850 horas de cámara salina, ¿no? Como ya decíamos, el zinc aluminio es ideal para ambientes clasificados como C3, C4 y C5 en base a la normatividad ISO 9223 y nuestro acero, nuestro zinc aluminio es un sistema eco-friendly por la reducción que ya veíamos en los consumos energéticos, ¿no? Y bueno, pues importante mencionar que estamos elevando el desempeño de nuestra solución de un galvanizado en caliente, brincamos a un zinc aluminio, donde tiene prácticamente un 50% más de resistencia en horas de cámara salina versus un galvanizado en caliente. Les pongo un ejemplo que les puede servir si ustedes se dedican a especificar proyectos. Es bastante interesante. Es una especificación en un hotel, en una solución en zona costera, donde, bueno, pues obviamente sabemos que el efecto corrosivo toma relevancia en este tipo de proyectos. He visto firmas de ingeniería que se atreven a especificar aceros inoxidables al exterior de estos proyectos. Y bueno, aquí lo que les quiero mostrar es básicamente los costos que tendría entre aplicar una solución de zinc aluminio, una solución galvanizada por inmersión en caliente y una solución inoxidable. Si nosotros hacemos esto a precio de lista, vemos que la solución de acero inoxidable prácticamente es 1.6 veces más que una solución galvanizada. Y una solución galvanizada es prácticamente 9% más cara que una solución zinc aluminio. Como ya les comentaba, el zinc aluminio representa un mayor desempeño en número de horas de cámara salina. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas soporta mayormente la parte corrosiva. Está clasificada para estar en ambientes halógenos o ambientes que generan sal, como es el caso de las zonas costeras. Y posteriormente es un producto mucho más económico a precio de lista que un galvanizado en caliente. Entonces, esto es importante que ustedes puedan ver este ejercicio porque la solución de zinc aluminio en cuestión de costo-beneficio sería la mejor solución para este proyecto. Si nosotros especificamos un galvanizado en caliente, aparte de que vamos a tener una reducción en número de horas de cámara salina o en vida útil de la solución, vamos a tener un incremento en costos. Y no se diga el acero inoxidable, aunque el acero inoxidable nos cumple obviamente con una mayor vida útil, pues en cuestión de costos es sumamente elevado. Entonces, repito, la solución zinc aluminio es la mejor solución en costo-beneficio en aplicaciones en zonas costeras.
Entonces, por eso es importante saber las características de cada uno de los acabados y saber cuáles son las áreas donde las puedo aplicar. Esto, pues, obviamente, para traducir los beneficios hacia ustedes, que compran el material, que hacen la instalación, que al final de cuentas entregan también cartas garantías a sus clientes. Haciendo un resumen general de la solución, pues ya decíamos, mejoramos el desempeño con el zinc aluminio, 850 horas de cámara salina, ideal para ambientes salinos. Tenemos un sistema integral donde incluye tramos rectos, soportes, accesorios. Tenemos una mayor robustez. ¿Por qué decimos esto? Hay diferentes acabados orgánicos hoy en día en el mercado que estos, al final de cuentas, por ser acabados orgánicos, se fragilizan. Esto quiere decir cuando uno corta el material o cuando uno hace el proceso de transportación o el proceso de instalación de la misma charola, pues esto puede llegar a afectar el material y este material se puede caer del mismo acero, ¿no? Esto pues obviamente es una afectación, el material ya no queda recubierto y bueno, pues tendríamos ahí puntos de oxidación roja importante donde pueden degradar el material. Sin en cambio, el zinc aluminio, al ser un material sumamente abrasivo, pues cumple con estas condiciones de que puede ser manipulado en campo sin perder el acabado y posteriormente vamos a tener la seguridad del efecto de protección catódica donde nos va a ayudar a recubrir las partes que hayan quedado sin recubrimiento, como son todas las puntas donde generamos los cortes, ¿no? Para hacer los cambios de dirección. Bien, la carga óptima, pues como ya decíamos, el distintivo de Cablofil, aquí no tenemos ningún cambio, seguimos conservando nuestra capacidad de carga en soluciones de acero al carbono y bueno, pues un producto amigable con el medio ambiente. Como ya les comentaba, pues esto es sumamente importante para las industrias que se preocupan por cumplir objetivos ambientales cada año en sus instalaciones, ¿no? Esto es importante mencionarlo de esta forma. Bien, me voy a permitir mostrarles los productos, como ya decíamos. Bueno, aquí tenemos la solución en zinc aluminio. Ustedes ven una coloración diferente a un electrocincado. Nuestro zinc aluminio es mucho más opaco y como ya decíamos, con el paso del tiempo vamos a tener un cambio de coloración en el material. Entonces, es importante saberlos identificar a simple vista, donde pues sí tenemos un cambio de coloración. Generalmente el electrocincado es un acabado mucho más brilloso, un acabado azulado inclusive, que pues estéticamente se ve muy bien. El zinc aluminio es mucho más opaco, puede presentar esta coloración blanquecina y al final de cuentas lo que queremos en esta solución es que resista principalmente a temas corrosivos, ¿no? Como ya decíamos, también tenemos un nuevo sistema de soportes. Este es un unicanal. La diferencia contra los unicanales convencionales, pues es esta perforación lateral que nosotros le damos a este unicanal. Este unicanal es exclusivo de Cablofil, es patentado la solución por Cablofil. Y lo que nos permite este unicanal es colocarlo como un soporte vertical, donde nosotros con nuestra ménsula, esta ménsula CB, también puede estar galvanizada por el proceso del zinc aluminio. Esta ménsula se puede colocar sin necesidad de atornillar la solución, se puede colocar directamente en la parte lateral de nuestro unicanal. Con esto nosotros agilizamos el proceso de instalación de las charolas y también el proceso de instalación del cable, porque nosotros solamente tendríamos que deslizar cableado o tender cableado, ahora sí que irlo depositando dentro de la charola sin necesidad de estar esquivando las varillas roscadas en el caso de un soporte tipo trapecio. Entonces, este unicanal es una nueva adición de nuestra solución zinc aluminio. Lo vamos a tener disponible también para la solución de electrocincado. La capacidad de carga pues se incrementa versus una varilla roscada, obviamente, y es importante también mencionar la fijación que puede tener este perfil.
Es importante que nosotros consideremos también estos protectores de PVC en la parte de abajo, donde tengamos nuestra solución vertical. Es un código por separado, se puede comprar y adicionar. Y bien, este sería nuestro soporte, donde este soporte es el que va fijo en el techo y también se puede poner de forma muy rápida sin necesidad de utilizar tornillería. Aquí vemos el sistema, aquí vienen las cejas donde va a soportar nuestro unicanal perforado de forma lateral. Y bueno, nosotros simplemente lo que hacemos es introducir nuestro unicanal y hacer la sujeción con nuestro soporte. Este soporte es el que va fijo al techo. Aquí lo voy a mostrar nuevamente porque creo que no se vio. Simplemente es fijar nuestra solución y no tenemos que hacer ningún proceso adicional para hacer la fijación entre el soporte y el perfil vertical. Bien, seguimos manteniendo también nuestros sistemas FAS en lo que son las ménsulas, que al final de cuentas el sistema FAS se dedica a estas pestañas que se colocan o podemos hacer la fijación de nuestro soporte directamente con la canalización y dejarlo fijo, sin necesidad de atornillar, sin necesidad de utilizar algún otro elemento para fijar el soporte con la charola. Y bueno, por último mencionar lo que es la unión rápida. Esta también es importante, la tenemos hoy en día en el acabado compatible con el zinc aluminio. Como ya decíamos, tiene bordes lisos al interior que inhiben que el forro del cable se vea afectado o se vea comprometido a la hora de hacer el jalado de los cables si es que hacemos un soporte tipo trapecio. Y bueno, pues vamos a mostrar cómo se coloca este accesorio en las charolas, lo sencillo que es. En cada bolsa de 50 piezas de este accesorio viene una llave como estas. Es importante que ustedes la identifiquen porque esta llave es la que les ayuda a hacer el proceso de montaje. Entonces, pues es importante, ¿no? Aquí tenemos que quitar lo que son los identificadores. Bien, como ya decíamos, la parte lisa siempre debe estar por dentro y estas pestañas que ustedes ven como parte de la unión deben estar hacia arriba. Nosotros colocamos, presentamos nuestra unión y haciendo palanca con nuestra llave, pues hacemos la fijación. ¿Cómo hacemos la fijación de la otra unión? De igual forma, la parte lisa por la parte interna de la charola. Hacemos o presentamos nuestra unión. Enganchamos con nuestra llave y hacemos la sujeción. Y nosotros tendríamos la fijación de dos puntos. Esta unión rápida nos representa 3 puntos de unión, lo cual asegura una buena sujeción entre tramos. Se pueden adicionar inclusive en la parte de abajo uniones rápidas o uniones con tornillo, que también esta es una innovación en la solución de zinc aluminio. Si ustedes conocían nuestro kit de tornillería, ustedes tenían componentes separados, que es la C25, la mordaza pequeña, mordaza mediana, que es C30, y después teníamos el tornillo con su tuerca. Hoy en día lanzamos este nuevo kit, que viene en una bolsa de 50 piezas, donde ya la mordaza viene fija con el tornillo, como lo pueden ver aquí en la imagen, y la tuerca viene también fija
con la CE30. ¿Esto qué beneficio les da? Pues cuando estamos en alturas, pues es mucho más fácil hacer la colocación o la sujeción de estos componentes, porque tenemos la seguridad de que los tornillos pues no se van a caer, no se pierden, y es mucho más fácil hacer el ensamble del kit de tornillos para hacer la sujeción de la charola. ¿Vale? Es importante que ustedes también conozcan este tipo de accesorio. Y tenemos también nuestro Fastrut, que es uno de los más utilizados, que también se conserva en la solución, que nos sirve si nosotros tenemos nuestro unicanal perforado de cablofil, pues también podemos hacer la sujeción tipo trapecio. Nosotros colocamos nuestro unicanal y para hacer la fijación del unicanal con la charola utilizamos lo que es el Fastrut. El Fastrut se coloca de esta forma. Simplemente haciendo presión, nosotros tendríamos la fijación de la charola con nuestro soporte. Sin necesidad de estar atornillando, sin necesidad de perder tiempo en la instalación. Generalmente se colocan dos de forma encontrada para robustecer la fijación. Y pues esto también nos ayuda a agilizar el tiempo de instalación de la solución, ¿no? Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos su participación, el tiempo que se tomaron para este webinar. Nuevamente muchas gracias y que pasen muy buen día. Viticino.